Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2022. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con para darles todas las noticias. Quisiera saludar a todas las estaciones hermanas afiliadas que nos hacen el favor de escucharnos en diferentes... más bien que gracias a ellos nos escuchas en diferentes puntos de la República Mexicana. Igualmente quisiera poner a tus órdenes todas las plataformas digitales que Central FM Equilibrio tiene para todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en el canal de YouTube como Central Equilibrio. Ahí estamos a tus órdenes. Y bueno, si les parece, vamos a arrancar, que hay mucha información el día de hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. El gobierno de los Estados Unidos ampliará la ayuda económica para que continúe la implementación de la reforma laboral en México. A través de su Departamento del Trabajo pretende echar a andar nuevos proyectos que en conjunto sumarán $7 millones, mismos que se integrarán a los $70 millones que dio con anterioridad. Según el informe sobre supervisión y fiscalización laboral en el TIMEC que elaboró el Comité Laboral Interinstitucional del Seguimiento y Fiscalización, uno de los proyectos recibirá $10 millones para desarrollar la capacidad de inspección del trabajo, y dicho plan será anunciado próximamente. Del total de mujeres que se registraron como parte del mercado laboral en la región de América Latina y el Caribe durante el año 2021, el 11.8% no tiene trabajo, lo que representa una tasa de desocupación mayor a la de los hombres, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de tal forma que para el año anterior, del total de los hombres que eran parte del mercado laboral, el 8.1% no consiguió empleo. Para ambos géneros, la tasa de desocupación fue mayor en el 2019, cuando para las mujeres fue de 9.5% y para los hombres de 6.8%. En México, la tasa de desocupación en noviembre fue de 3.67% para los hombres y de 4.11% para las mujeres, esto según cifras del INEGI. Los problemas económicos provocados por la pandemia del coronavirus 19 orillaron al 52% de los hogares mexicanos con niños y adolescentes pidieran un préstamo para atender las necesidades de sus familias, según una encuesta de En COVID-19 Infancia. Esta fue realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los resultados fueron presentados ante diputados federales de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. En el evento virtual Diálogos por la Infancia, que así se llamó, Graciela Teurel, directora de Equide, refirió que aunque la recuperación del empleo continúa, los ingresos de los hogares están afectados, y especificó que a través de encuestas telefónicas aplicadas desde abril del año 2020 a octubre del 2021, en un contexto de reducción de ingresos, las familias mexicanas tuvieron que recurrir a estrategias de endeudamiento, por lo que advirtió puede afectar su patrimonio o relaciones personales y definitivamente también la parte emocional. Informó que 52% de los participantes tuvo que pedir prestado a familiares o amigos. En 34% de los hogares reportaron que un miembro tuvo que empezar a trabajar o tomar otro empleo. 44% no pudieron pagar deudas o tarjetas de crédito y 27% tuvo que empeñar o vender algún objeto de valor. La pandemia llevó a que 7 de cada 10 hogares con niños y adolescentes tuvieran una reducción en sus ingresos. Los últimos datos recabados por la encuesta en octubre arrojaron que el 59% de los hogares con menores de edad reportaron también tener menos ingresos que antes de la pandemia, y el 24% de los hogares con personas de 0 a los 17 años presentaron niveles de seguridad alimentaria.
El Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento económico para México en el 2022 a 2.8% desde el 4% estimado en octubre pasado. Consideró que el PIB se expanda 2.7% y para el 2023 esto sería. Advirtió que una desaceleración más extensa en China afectará las perspectivas de la economía mundial, especialmente por sus efectos en los exportadores de materias primas y los mercados emergentes. Agregó que los retornos más altos en otras áreas incentivarán una salida de capitales, lo que generará una mayor presión bajista sobre el mercado emergente y las monedas de países desarrollados, y también se elevará la inflación. En caso de aprobarse la reforma eléctrica, habrá empresas del sector manufacturero del país que van a retirarse porque la CFE no tendrá la capacidad de proveer energías limpias, refirió Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Indicó, además, los tiempos que las autoridades mexicanas tardarán para darle una respuesta a los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, complicarán que se queden los montos en el país. Subrayó también que ahora no se necesita una reforma eléctrica para poder operar, pues lo que se requiere es que se permita la inversión para generar trabajo. Aclaró que el sector maquilador no está en contra de la CFE mantenga su soberanía, pero sí lo está de que no se acepte la inversión privada. Alertó que si no se invierte en la empresa estatal, no se va a llevar la energía a los hogares como se pretende. Además, este cambio a la energía autosustentable tiene que tener las dos vertientes, o sea, tiene que tener las dos opciones. No es que se vaya a quedar el sector sin energía, sino que tendrá que haber una mezcla dentro del sector manufacturero. No es de que un día vamos a vivir de la energía del aire. No. Así no funciona, se tienen que utilizar los dos tipos de energía para poder complementar y entonces reducir los gases tipo invernadero. Eso por una parte, y creo que tiene que quedar muy claro en ese sentido. Y también vendrán empleos de los Estados Unidos que generarán empleos, y como estábamos viendo en notas anteriores, pues hay un déficit de empleo en nuestro país. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE alertó al Congreso que de aprobar la reforma eléctrica como está, perjudicarían a los empresarios mexicanos que suministran la energía. Estos advirtió Paulo Salerno, vicecoordinador del Comité de Energía de la ANADE, en comparación con los extranjeros no cuentan con los medios de impugnación ante la cancelación de contratos o proyectos. Durante el Parlamento abierto de la reforma eléctrica, 3 expertos insistieron en que la CFE no puede salir adelante sin la participación de la iniciativa privada, por lo que sí es necesario fortalecer la ley, pero sin cancelar lo hasta ahora logrado. ¿Saben que si cancelan el suministro eléctrico, los suministradores mexicanos no tienen ningún medio de impugnación para reclamar todo el dinero que van a perder? Los mexicanos, no estoy hablando de los extranjeros, de los mexicanos. Esta gente se queda en la calle. Pregúntenselo. De la empresa productiva del Estado tiene el control del sector eléctrico. Lo repito, no hay despojo, como lo han llamado. No lo hay. No lo hay. Ahora, que podemos arreglar las reglas, podemos mejorarlas, encantados, todos queremos eso. Entonces, estos son capital mixto, público-privado. CFE mantiene la centralidad de las actividades cruciales del sector. Sí, claro, está en la ley, basta leerla. Tiene toda la razón. En contraste, quienes defienden la iniciativa presidencial argumentaron que en países donde los privados controlan el sector, lo único que generan es problemas. También acusaron a empresas transnacionales de pagar redes de empresarios y organizaciones mexicanas para oponerse a la reforma. La producción nacional de hidrocarburos se estancó en diciembre del 2021, revelaron estadísticas publicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Precisaron que en ese periodo se tuvo una producción de aceite de 1.650.000 barriles diarios contra 1.649.000 barriles de diciembre del 2020. O sea, un barril menos. Es literal.
En el comparativo con el mes previo, es decir, diciembre contra noviembre, la producción tuvo una baja del 0.18%. Sobre la producción de gas natural, en diciembre pasado se registraron 3.947 millones de pies cúbicos diarios contra los 3.971 millones del mismo mes, pero del año 2020, lo que representa una reducción del 0.60%. Mientras que en la comparación con los meses previos, noviembre contra diciembre del 2021, se tuvo un incremento del 1.9% de la cantidad producida en diciembre. Fueron 2.494 millones de pies cúbicos diarios, fueron gas natural asociado y 1.453 millones de gas no asociado. En ambos rubros de producción registrada en el último mes del año, el 95% corresponde a Pemex, exploración y producción, y el 5% restante son otros operadores privados. Actualmente hay 7.135 pozos operando, de los cuales 2.820 son de gas no asociado y 4.315 de petróleo es de gas asociado. La inversión adicional de 8,000 millones de pesos que América Móvil realizará para entrar al mercado de tele de paga está en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT indicó. Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de la firma, precisó que la entrada de AMX al mercado generaría una inversión de fibra óptica, infraestructura que estaría disponible para los competidores. HSBC anunció que para el 2022 invertirá más de $100 millones en nuestro país para la experiencia digital del banco e infraestructura física, reveló su nuevo presidente del Consejo también de Administración, que es Jorge Arce. En noviembre del 2021, la cartera de adeudos del SAT alcanzó 1.439.000 millones de pesos, 37% más que al cierre del año 2020. El aumento en los 11 meses suma entonces 389.204 millones de pesos, pues se reactivó créditos de contribuyentes que no le han pagado. En un informe de septiembre pasado, el propio SAT explicó que se reactivaron créditos cancelados de manera irregular en administraciones pasadas por posibles actos de corrupción. Y el presidente Andrés López admitió que hay retrasos en las obras del Tren Maya y culpó Rogelio Jiménez Pons, ex encargado del proyecto, de no aplicarse. Destacó que en las obras de su gobierno necesita a responsables que estén comprometidos y no se detengan ante nada. Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. Así lo dijo, y a 3 años después de que se suspendieran los trabajos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, no hay certeza sobre el costo real de la cancelación debido a que la Auditoría Superior de la Federación dio 3 estimaciones distintas en un nuevo documento denominado Memoria de la Fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación 2014-2019. La ASF señaló que hasta su cancelación en esa obra se invirtieron 184.551 millones de pesos. Los recursos eran de dependencias federales, del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, del Fondo Nacional de Infraestructura y de fideicomisos privados como el de Fibra E. La primer cifra, que hasta el momento es la única que deriva de una auditoría, estimó en febrero del 2021 el costo de la cancelación en 331.996.5 millones de pesos, cantidad superior en 232% a los 100,000 millones de pesos calculados por el actual gobierno federal. Dicho costo estaría conformado por 163.5 mil millones de pesos por gastos no recuperables, terminación anticipada de contratos, pagos por los esquemas de recompra y liquidación de certificados bursátiles, así como costos legales. Además, contemplaría 168.4 mil millones de pesos por cancelación de bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, juicios y demandas en proceso.
Tras recibir críticas de Andrés López, quien calificó como exagerado el cálculo, la Auditoría Superior de la... ¿Cómo puede salir a decir eso? Cuando es una institución que se encarga de hacer este tipo de cálculos. Bueno, dice que es exagerado el cálculo. A mí se me hace exagerada la cancelación en general, pero bueno, de la Federación indicó que había detectado algunos errores metodológicos y realizó un estudio en el que en mayo del 2021 ajustó a 113,327 millones de pesos de cancelación. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y como ustedes saben, continuamos con la información. Les platico que la escasez de vehículos nuevos, derivado de la crisis de semiconductores y de otras cadenas de suministro de la industria automotriz, llevó a que la importación legal de autos usados toque niveles cercanos a lo que ocurrió en el año 2016. De enero a noviembre de 2021 ingresaron legalmente al país 151,515 unidades usadas, cuando en el mismo lapso, pero del año 2016, entraron 137,599. El arribo de estas unidades seminuevas y que ingresan de forma legal al país, es decir, con papeles y todo está en regla, contrario a los llamados carritos de chocolate, representó el 17% del total de ventas de los vehículos que existieron en el mercado interno durante el acumulado de enero a noviembre del 2021. Usuarios de Easy y Telmex reportaron intermitencias en su servicio. En su servicio de internet. Es una lata, de verdad, por lo que no pudieron realizar trabajo a distancia, tomar clases en línea, conectarse, en fin. En un comunicado, Easy informó que las fallas presentadas en sus equipos se deben a causas ajenas. Sí. Amo. O sea, el chiste es echarle la culpa a alguien, ¿no? A lo que sea. A las causas ajenas está bien. De acuerdo con Down Detector, los reportes en ambas compañías fueron principalmente de la zona metropolitana del Valle de México, además de las ciudades de Monterrey, Tijuana y Mérida, entre otras. Más del 90% de los usuarios indicaron que el problema fue el servicio de internet y la velocidad de la conexión. Y sí, por ahí tienen que hacer una inversión para poder tener nuevamente su sistema a todo lo que da, porque tienen cables rotos, porque ya tienen tecnología súper viejita y estamos a media hora del 5G. Y no vemos claro. En fin, el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por la violencia en las zonas turísticas de Quintana Roo. El mensaje fue transmitido a través del Consulado General de Estados Unidos en Mérida, que pidió a los norteamericanos escuchar las noticias locales, evitar multitudes y revisar sus planes de seguridad personal. El viernes pasado, 2 turistas canadienses vinculados al crimen organizado resultaron muertos en un ataque directo de un sicario en un hotel en Xcaret, en Playa del Carmen. Y por cierto, el mexicano Cristian R. y la canadiense Nute fueron detenidos por el asesinato de los 2 canadienses, así como lesiones a otra extranjera al interior del hotel de Xcaret en Quintana Roo, informó la Fiscalía General del Estado y precisó que se le señala de homicidio y tentativa de homicidio. Sin embargo, la violencia no para. Un hombre fue asesinado al interior de un hotel en la zona turística de Playa del Carmen en Quintana Roo. Las embajadas de los países de la Unión Europea, así como de Noruega, Suiza, condenaron el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el domingo en Tijuana, Baja California, y pidieron a las autoridades mexicanas proteger a los comunicadores para que puedan realizar sus labores sin poner en riesgo sus vidas. Demandaron investigaciones expeditas y transparentes, esto con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya zonas de silencio donde ningún reportero se atreva a trabajar. En un posicionamiento público recordaron que la periodista cubría temas políticos y de corrupción, además que ya había recibido agresiones previas y era beneficiaria de medidas de protección por parte de las autoridades estatales. Es una realidad. En el mundo del periodismo, todos los días hay amenazas, hay demandas y nos cuesta mucho trabajo poder realizar nuestro trabajo con honestidad, porque nos sentimos totalmente desprotegidos. Informar, hablar con la verdad, tiene un precio.
tiene su costo. No cualquiera te dice la verdad, porque es mejor dejar de recibir amenazas y obviamente lo primero será la vida, ¿no? Pero hay quienes definitivamente por esta pasión de informar arriesgan muchas cosas. Y efectivamente, este mundo de la investigación en nuestro país, de la investigación política, es sumamente peligroso, es de altísimo riesgo. En fin, cientos de personas marcharon de manera pacífica para exigir justicia por los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López en el monumento Las Tijeras en la zona Río de Tijuana, Baja California. Algunos ciudadanos portaron diferentes carteles y consignas. Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, aseveró que México redujo los homicidios dolosos el año pasado gracias a la disminución de este delito en su entidad. Pues sí, al salir de una reunión con Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional para analizar el abasto de agua, Rodríguez presumió que en Guanajuato registró 1,000 homicidios menos el año pasado y refutó que sea uno de los estados con mayor cantidad de estos ilícitos. Cifras oficiales indicaron que, en números totales, Guanajuato sumó 3,516 homicidios dolosos en el año 2021 y fue la entidad con más víctimas de ese delito a nivel nacional. En el 2020, el estado sumó 4,490 víctimas, es decir, el año pasado hubo 974 menos, para una reducción de 21.6%. En el rubro donde Guanajuato sí fue octavo lugar en el 2021 es en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, con un 55.98% y estuvo detrás de Zacatecas, Baja California, Colima, Chihuahua, Sonora, Morelia y Michoacán. La morenista Avelina López Rodríguez, alcalde de Acapulco, aseguró que la falta de empleo, el calor y la mala alimentación generaron violencia en ese municipio de Guerrero. Sostuvo que Acapulco suma 11 días sin registrar un homicidio. Sin embargo, reportes oficiales señalaron que ese fin de semana hubo 4 asesinatos, uno de ellos presuntamente cometido por policías municipales. Además, en un informe difundido la semana pasada, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de los 50 municipios con más homicidios en el país, Acapulco Guerrero es el número 10. El tema de género también puede ser un factor para la violencia. La falta del empleo también puede ser un factor. La calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más Continuamos con el evento, compañeros, por favor. Pues te acelera. O sea, si comes, la reflexión es, si comes más, entonces puede ser un factor de violencia. Y más la calor. O sea, la violencia es el resultado del desempleo y también de la migración. Porque los migrantes que se quedan atorados están trabajando para el crimen organizado. 1, 2. La gente que no tiene empleo y que necesita comer va a ir a delinquir con tal de poder tener un ingreso para poder darle a su familia de comer. ¿Qué es lo que hay que arreglar en nuestro país? No es la obesidad sería genial, pero creo que ese tema lo tendría que arreglar la Secretaría de Salud. No, en este caso, la parte de la señora... No, bueno, es que me da una pena salir a decir que es la calor. Ojalá se dieran cuenta que el tema en nuestro país es el empleo y la educación. Ahí es donde hay que poner ojo. Después, en un comunicado, la alcalde de Morena reconoció que no expresó bien sus ideas sobre el calor. Ay, no. Y la mala alimentación como causales de la violencia. Explicó que sus dichos fueron con base en un programa de BBC. O sea, tampoco fue su culpa. ¿Vieron? Tampoco es su culpa. Es culpa de BBC, en el que especialistas expusieron que las altas temperaturas pueden provocar cambios en el ánimo de las personas, hasta incluso provocar hechos violentos. Tómense una cerveza. O sea, quítense la calor. No se preocupen. Por ahí no va.
Por otra parte, Alberto Capella, ex jefe de la policía de Morelos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Dijo que acciones y omisiones del exfutbolista configuran los ilícitos. Adelantó que en las próximas semanas las pruebas se robustecerán con información anónima. Compartió que la misma información entregada a la FGR fue enviada a autoridades de Estados Unidos para que Blanco y colaboradores sean investigados por el presunto enriquecimiento ilícito a partir del año 2016, cuando fue alcalde de Cuernavaca. El ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo exigió que Blanco sea indagado por las fotografías en las que aparece con 3 presuntos líderes del crimen organizado en Morelos. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan confirmó la condena de cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa. Rechazó los argumentos que los jurados siguieron indebidamente el caso en los medios de comunicación durante su juicio. Las condiciones que experimentó en la cárcel y que el gobierno norteamericano apuntó a él selectivamente para ser procesado. Guzmán fue condenado en febrero del 2019 por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar a enemigos. Cumple sentencia de por vida en Supermax de Colorado, la prisión federal más segura que hay en todo el mundo, y también se le ordenó devolver 12.700 millones de dólares. Un tribunal federal ordenó a un juez de control resolver de nueva cuenta si Emilio Lozoya debe o no continuar sujeto a prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht. Este miércoles se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá si el exdirector de Pemex continúa o abandona el reclusorio norte. Se revisará también si la prisión preventiva justificada está debidamente fundada y motivada. Al considerar su deteriorado estado de salud, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal autorizarle a Gerardo Sosa Castellán, expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, llevar fuera de prisión su proceso por delincuencia organizada y lavado de 58.245.948 pesos, una parte de los recursos de la UAM. A 35 días de su detención, dirigentes y militantes de MC marcharon en el centro histórico de la Ciudad de México para demandar la liberación de José Manuel del Río Virgen, integrante de ese partido y secretario técnico de Jucopo en el Senado, es decir, brazo derecho de Ricardo Monreal de Morena, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de MC, y Roy Torres, dirigente capitalino, participaron. Y del Río Virgen fue detenido el 22 de diciembre y se le dictó prisión preventiva oficiosa de 1 año, acusando de ser presunto autor intelectual del asesinato de Remigio Tobar, candidato a la alcaldía de Cazones en Veracruz. 8 internos del penal de Colima fueron asesinados y otros 7 resultaron heridos tras una riña al interior del Centro de Reinserción Social Cerezo, informaron así autoridades locales. La gobernadora Indira Vizcaíno aseguró que 1 hora después del altercado se recuperó el control de la cárcel. Clara Brugada, alcalde de Iztapalapa, informó que luego de que se diera a conocer la exhumación ilegal del bebé Tadeo, el administrador del Panteón San Nicolás Tolentino fue separado de su cargo. Indicó que todos los trabajadores del cementerio serán investigados y se pondrán a disposición para ser interrogados por la Fiscalía. Esto contempla un número de 148 empleados de base que realizan inhumaciones. También se indagará a 300 auxiliares de jardinería, albañilería o mejoras para las tumbas que no tienen relación con la alcaldía. El índice de percepción de la corrupción, IPC, del 2021, que por segundo año consecutivo otorgó a México una calificación de 31 puntos sobre 100 posibles, pone en evidencia que el discurso político no basta para combatir este flagelo. Así lo consideró Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. En entrevista con un medio de circulación nacional, indicó que a 3 años de iniciada la administración de Andrés López Obrador, no ha habido una sola red que haya sido desarticulada y sus integrantes estén en la cárcel, mucho menos
que se hayan recuperado los activos desviados de las arcas públicas. El lunes, Transparencia Internacional dio a conocer el índice de percepción de la corrupción del año 2021 en México y ocupó la posición 124 de 180 países evaluados y obtuvo la misma calificación que países como Gabón, Níger, Papúa en Nueva Guinea. La casa de Santiago Nieto y Carla Humphrey costó 28.500.000 pesos y no 24 millones como el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó. La entidad que le otorgó a la pareja el crédito para pagar el inmueble fue Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, según el registro público de la propiedad y comercio en la Ciudad de México. Cabe aclarar que Banco Azteca no ofrece préstamos hipotecarios. La operación ocurrió, según los documentos, el 30 de noviembre del año 2020, lo que difiere con lo que Nieto declaró ante el SAT, pues él afirmó que la adquirió el día 21 de diciembre de este año. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que Central FM tiene para todos ustedes. Yo ya me empecé a ahogar otra vez. Un traguito de agua de Jamaica para que amarre. Quiero invitarlos a que participen en la pregunta del día de hoy y también a que nos escuchen en las diferentes plataformas que tenemos a su disposición, igualmente con todas nuestras estaciones hermanas afiliadas que nos replican en diferentes puntos de la República Mexicana. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con. Y hoy nuevamente les tengo otra editorial y una pregunta. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué hace más daño? ¿Las pieles y los diamantes? ¿O a lo mejor la explotación de la tierra? No sé, tal vez el COVID, el Big Data, todo lo que está pasando en materia de Internet, o la depresión emocional que traemos, o el capitalismo. Vaya que estamos atravesando en un momento complicado, estamos viviendo esta época crítica donde nos toca a nosotros definir el resultado que tendrá el dinero hacia el crecimiento humano o hacia su evolución. Llegamos a un punto de supervivencia donde la supervivencia del más apto ya no aplica a la del más fuerte, sino a la del poder. ¿Quién las trae? ¿Quién tiene el dinero para el rediseño de la genética humana? La apuesta al momento, pues, es la medicina. Y esto bajo una promesa muy específica que es tener calidad de vida, que entra en tela de juicio con todo lo que ya empezamos a ver de hipotecas y tarjetas de crédito. Y bueno, claro, también a su alrededor están todas las áreas involucradas en el desarrollo de la longevidad, porque somos alquimistas, ¿no? Todos somos alquimistas y estamos buscando ser jóvenes para siempre. Pero están también las enfermedades, ese es el negocio. Y sí, se habla de una implantación del coronavirus en un laboratorio de Wuhan patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos y como prueba está el estudio de la doctora Zheng Li. A su vez está el desarrollo genético y los CRISPRs, donde está Craig Venter, Jennifer Doudna y bueno, hasta el garage de Josiah Sayner, que de verdad yo admiro muchísimo a ese hombre. También está la tecnología y en ese caso Oriente está despuntando a todo lo que da. Nos vamos a dar la mano también de la investigación, la cura, la prueba, el transporte, los trasplantes, los seguros, las relaciones y los tratados entre los países, las alianzas, todo lo que implique progreso o avance hacia un plan estratégico para salvaguardar la integridad de la especie humana. Y al decir integridad, me refiero a echar mano de toda la corrupción existente para que entonces así, absolutamente todas las organizaciones, incluyendo la piratería, formen parte del control y que todo el conjunto entonces beneficie económicamente, ya sea bueno, ya sea malo, pero que todo empuje económicamente a la industria y por consecuencia, y solo por consecuencia, entonces, o como efecto secundario, entonces también proteja la vida.
Y ahí está la esperanza en México. Este término que aplica la política para dar fe donde no la hay. Cuando la piratería se involucra, se ajustan los precios del mercado. En este momento, por ejemplo, está la venta clandestina de estas pruebitas rápidas del COVID, ¿correcto? Y está en $7.5 la pieza. La industria farmacéutica la tenía en $5. ¿Pero qué pasó? Se roban la carga, la subastan y entonces la piratería marca el precio del mercado. ¿Qué es lo que pasó con el limón aquí en nuestro país? México está viviendo una crisis de suministros médicos desde el año 2017 por varias razones, y entre ellas porque no hay competencia local. No tenemos laboratorios mexicanos que ofrezcan, por ejemplo, una quimioterapia sin el costo de lo que viene siendo las aduanas y los transportes. Y sí voy a tener que dejar el tema de Duarte a un lado, porque si lo abordo me voy a desviar de lo que quiero decir. Pero AMLO lo que quiso con Birmex fue llenar ese hueco. Pero como todo lo que él toca y hace, pues fue un movimiento muy tibio, y por más que le eche todas las ganitas del mundo y meta todos los vetos que se le pegue la gana, como tantísimo le gusta, no tiene la capacidad de distribución, porque tampoco le mete lana. Entonces no tiene la capacidad, no va a comprar un camión más porque, la austeridad no le va a meter esa lana, entonces no tiene la capacidad de distribuir lo que pueda hacer ese laboratorio. Y es, por ejemplo, ese sería un muy buen negocio para el señor, pero no lo ve porque está dibujándose en el espejo él, y también, por consecuencia, para no crear una imagen indolente, le abre las puertas a PISA, y con esto maquilla parte del gran problema que hay con las quimioterapias en nuestros niños en este país, que son imperdonables. Y básicamente él solito se estaba clavando su propio cuchillo y cavando su propia tumba. Mientras tanto, continuamos atravesando una pandemia. Estamos viviendo un COVID, hay un aumento evidente de contagios, y le puedes llamar que si el Omicron, que si el Delta, que si el Papsicon. Estamos atravesando una pandemia. Y también estamos atravesando un aumento en las enfermedades crónicas degenerativas, y estamos totalmente colgados de la agenda de Joe Biden y de Bill Gates. Y México, como las avestruces, ¿no? Mete la cabeza, inventa estadísticas y, por supuesto, también negocia con el crimen organizado para conseguir un precio plagiario que facture a costos más elevados para que también ellos se puedan llevar su moche. De la catástrofe que se está viviendo en este país en materia médica, se está buscando una salida financiera que en ningún momento, en ninguno, se ocupa de salvaguardar tu vida. Les vales gorro, ¿eh? Justifica, enmascara y, vamos a decirlo así, quema los libros que atentan en contra de la evangelización de un nuevo orden mundial, donde queda legitimizado el peligro del poder sin la democracia. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección. Y el tema de la energía es amplísimo, hasta la energía nuclear y de regreso, los usos fósiles. Y lo que está buscando el mundo es ampliar o ayudar con diferentes fuentes a dar energía al mundo para ayudarlo, sí, y para darle un sentido más, en materia económica, más objetivo a todo lo que ya estamos haciendo. Entonces, yo quiero hablar con un experto. Ustedes conocen no nomás la carrera de Gabriel Cuadri, sino todos los estudios que ha tenido, y me va a encantar con él hablar de todo lo que está sucediendo en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, y también la participación de la iniciativa privada, lo importante que sería para el desarrollo de una energía autosustentable. Querido Gabriel, te saludo con muchísimo gusto esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, al contrario, es un gusto estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, a tus órdenes. Y qué importante es tu participación con todo el conocimiento que tienes en esta nueva reforma eléctrica, que pues todavía no aterriza, pero yo quiero saber tu perspectiva.
Pues mira, creo que en primer lugar esta contrarreforma eléctrica es una especie de coartada del presidente López, porque de ninguna forma se va a aprobar. Yo apostaría todo lo que tengo a que no se va a aprobar, porque yo no creo que haya diputados en el PRI, en el PAN, o en el PRD o en el Movimiento Ciudadano que voten esta barbaridad, que es una atrocidad verdaderamente contra la nación, porque es una iniciativa de reforma constitucional que pretende restablecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que pretende destruir instituciones tan valiosas como es la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía. Pretende que la Comisión Federal de Electricidad vuelva, digamos, a apoderarse de todo el sistema eléctrico, que no exista regulador imparcial, que no exista un manejo imparcial de la red eléctrica. Es una iniciativa que también pretende cancelar todos los proyectos y contratos de generación, de compra y venta de electricidad y de generación que existen hasta ahora, y que se dieron desde principios de los años 90 y desde luego mucho más después de que se aprobó la reforma del 2013. Esta reforma del 2013 pues fue exitosísima porque permitió que México avanzara en la transición energética hacia las energías limpias con muchísima inversión privada. Hizo a México uno de los destinos, digamos, más importantes para recibir inversión en energía eólica, energía solar y energía geotérmica. Y lo que es terrible es que esta contrarreforma del presidente López pretende abortar esta transición energética, promoviendo el uso de combustibles fósiles, básicamente de combustóleo, en la generación de electricidad y bloqueando, la entrada al sistema de nuevas energías limpias, eólica, solar y geotérmica. Y esto tiene consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en términos económicos, las energías limpias son las energías más baratas que existen. ¿Por qué? Por una razón buena, además de que porque con el avance tecnológico han reducido los costos de inversión, la operación de estas energías es prácticamente gratis, porque su principal insumo, el sol, el viento o el calor interno de la Tierra, son gratuitos. Entonces, digamos, como se dice técnicamente, el costo marginal de 1 megawatt hora producido con energías limpias es prácticamente cero. En cambio, para producir energía con combustóleo en centrales eléctricas que son obsoletas, que son terriblemente contaminantes, pues esto es muy caro. Cuesta, llega a costar hasta 2,000 o 3,000 pesos por megawatt hora en estas centrales eléctricas. Ese es el costo marginal. Entonces, esto va a impactar enormemente en los costos generales de operación del sistema eléctrico y desde luego también pues en las tarifas que vamos a pagar todos los mexicanos, tanto los hogares como las empresas. Por otra parte, pues esto va a implicar muchísima más contaminación. Hoy sabemos los terribles impactos sobre la salud pública que tienen las termoeléctricas, por ejemplo la de Tula, la de Salamanca, la de Tuxpan, la de Manzanillo, y ahora la de Petacalco, que funcionan con combustóleo y que generan contaminantes terribles como son las partículas PM2.5 y los óxidos de azufre, que provocan enfermedades cardiovasculares, cáncer, un chorro de enfermedades respiratorias, que generan también incluso demencia, porque estas partículas traspasan la barrera hematoencefálica que protege al cerebro. Y como sabemos, por ejemplo, en el caso de Tula, esta zona termoeléctrica es la fuente de contaminación más grande de toda la zona metropolitana del centro del país y causa lo que se estima, de acuerdo a estudios de salud pública que se han hecho recientemente, que estas termoeléctricas generan pues más de 24,000 muertes prematuras en México solamente por el uso del combustóleo. Y por otro lado, pues el uso del combustóleo también implica enormes emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global y por lo cual pues México estaría rompiendo sus compromisos en materia de cambio climático ante el Acuerdo de París, por lo cual, de hecho ya nos ha puesto en esa situación. Somos una especie de paria mundial, un hazmerreír, un estado transgresor que no cumple con sus compromisos y que más bien va para atrás, está en un proceso de regresión y de involución energética. Y luego otro tema muy preocupante pues es que además del tema de los costos, de la contaminación y del cambio climático, es que esta contrarreforma del presidente López, pues lo que va a lograr es ahuyentar a la inversión privada, porque está acabando con la certidumbre jurídica, está acabando con el Estado de Derecho, es retroactiva, algo que es inconstitucional. Entonces, pues esto está mandando una señal pues terrible a los inversionistas de que se alejen de nuestro país, que este no es un país confiable,
que no es un país donde se pueden hacer negocios que contribuyen al desarrollo sustentable de México, y al mismo tiempo pues están rompiendo con estos acuerdos comerciales fundamentales como es el TEMEC, y hemos visto todas las protestas en conformidades que han surgido en Estados Unidos por parte de congresistas, de empresas, de propios funcionarios del gobierno en contra de México por este intento de contrarreforma. Entonces también esto va a dañar digamos los flujos comerciales de México, probablemente nos haga acreedores a sanciones comerciales, a paneles, a demandas, amparos y una serie de cosas, y pues esta es la verdad. Ahora el gobierno trata de arropar esta contrarreforma energética con una enorme cantidad de mentiras. Es increíble las mentiras que dicen. Por ejemplo, en el Parlamento Abierto, todos los personeros que van de parte de Morena y del régimen repiten ad náusea una cantidad de lugares comunes, de lemas, de consignas, que digamos sin razonamiento, que simplemente tratan de engañar a la gente. Por ejemplo, dicen que hay que recuperar la electricidad, que la electricidad será nuestra. Por favor, el sector eléctrico nunca ha dejado de estar controlado por parte del Estado mexicano. El Estado mexicano tiene control absoluto del sistema eléctrico a través de la Comisión Reguladora de Energía, Exacto. a través de la Secretaría de Energía, a través del Centro Nacional de Control de Energía y a través también de la propia Comisión Federal de Electricidad, que sigue siendo pues, que maneja los monopolios naturales tan importantes como el de transmisiones, de distribución y el de suministro. Entonces el gobierno regula, el gobierno establece, maneja, opera el sistema, opera el mercado. Tiene una empresa productiva del Estado que es la CFE que opera toda la red de transmisión, la red de distribución y el suministro eléctrico. Entonces, ¿cuándo perdió el Estado el control sobre el sistema eléctrico? Nunca, es una falsedad, es una mentira. Igual el gobierno dice que hubo abusos, que los contratos de autoabastecimiento fueron abusivos, que porque estaban simulando una compraventa que no era legítima. Eso es totalmente falso. Sí. Las empresas lo han hecho pues, porque estaba dentro de la ley, porque la ley lo permitía. Sí, las empresas buscan los precios más baratos para la energía, eso es totalmente obvio, y además buscan energía limpia. Entonces, si se los da un contrato de autoabastecimiento, por eso se fueron para allá. Ahora, las empresas pagan menos por la energía, como lo ha repetido ad náusea también el presidente López, pagan menos porque le compran energía a privados, no se la compran a la CFE como nosotros. Y otras cosas, digamos, otros tipos de barbarie que ha hecho el gobierno en materia de energía. Por ejemplo, cancelaron este gobierno, en contra de la ley, cancelaron las subastas de energía limpia de largo plazo, las cuales permitían que se generaran los costos más bajos en el mundo para electricidad. La última tuvo lugar en diciembre de 2017 y este gobierno canceló todas las subastas. También este gobierno canceló los certificados de energía limpia que eran un instrumento muy valioso para avanzar en la transición energética hacia las energías limpias. En fin, es una verdadera, digamos, atrocidad lo que está cometiendo el gobierno, y como te decía, yo estoy convencido que esto no va a pasar, que el gobierno está esgrimiendo y promoviendo esta iniciativa simplemente como una cortina de humo para desviar la atención del fracaso estrepitoso de su gobierno prácticamente en todos los órdenes, en seguridad, en economía, en salud, en educación, en medio ambiente, en política exterior, prácticamente en todos los temas. Entonces, con esto los mantiene entretenidos, desvía la atención y no ponemos, digamos, el acento en evaluar el desastre de su gobierno. Pues yo agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros, Gabriel, porque creo que nos aclaraste muchísimo el panorama. Hay cosas que resolver, simplemente no va a pasar la moción del presidente porque no es viable, porque no es el futuro y punto final. Necesitamos modernizarnos en todos los sentidos y entender que no es que se trate el monopolio, que no se trate tiene que venir la inversión, obviamente, de los Estados Unidos. Tenemos que generar empleos y competencia, libre competencia para dar pie a una energía que sea positiva para nuestro país y obviamente para nuestras relaciones internacionales. Muchísimas gracias, querido Gabriel. Al contrario, es un gusto estar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Gabriel Cuadri. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de, ¿sí? ¿Se escucha? A través de las diferentes plataformas que tenemos para ustedes en Central FM. Yo ya tiemblo, si no sé si se escucha o no se escucha. Sí se escucha. Oigan, vamos a hablar de los resultados de seguridad en el país al cierre del 2021 y con este fin recibo con muchísimo cariño a Santiago Roel, él es director de Semáforo Delictivo. ¿Cómo estás, Santiago? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Muy bien, buenos días, a tus órdenes. Igualmente, querido Santiago, muchísimas gracias. Y quiero que, estamos viviendo épocas muy complejas porque todo se ha agravado, producto también del encierro, la cuarentena y el COVID y el desempleo. Entonces, la tasa de delincuencia, ¿cómo se está viviendo en este país? Mira, en el año pasado, o sea, el 21, que ya cerró con datos, ya entregaron los datos, sí. Te podemos decir lo siguiente, hay unos delitos que suben y otros que bajan. ¿Qué es lo que sube? Sube la violación un 28%, esto es grave, es el delito que más sube, ¿no? La violencia familiar también sube un 15%, la extorsión, las lesiones, el narcomenudeo y el feminicidio, que sube un 2%. Los que bajan son secuestro, un 25%, bajan todos los robos, robo a negocio, robo a casa, robo a vehículo, y hay una ligera disminución de homicidio de alrededor del 2%. Ese es el resumen del año pasado. Pero lo que nos preocupa aquí son dos cosas. Uno, que se mantienen muy altos los delitos, incluso incrementan algunos delitos de crimen organizado. Y por otro lado, se mantienen muy altos, suben en todo el país, en todos los estados, los delitos sociofamiliares, que son fundamentalmente la violación y la violencia familiar. Son delitos que se dan en casa, fundamentalmente, la violación también. La mayor parte de las violaciones se da en casa y se es contra menores de edad. Sí. Entonces, ese es el panorama que vivimos en el 21, y dentro de ello siempre hacemos un mapa para detectar los estados con mayores problemas en cierto tipo de delitos, en los de alto impacto, en los de crimen organizado, ¿no? Como puede ser el homicidio, la extorsión, el robo de auto. Los estados que nos salen con mayor cantidad de robos, es decir, en riesgo, son Zacatecas, Morelos, Colima, Chihuahua y Baja California. Esos son los peores. Uh-huh. Y luego tenemos también en riesgo, no tanto, pero también en riesgo Sonora, Michoacán, Quintana Roo, Guanajuato y el Estado de México. Entonces esos son los estados más complicados por el lado del crimen organizado, y todos los estados en el tema de violación y violencia familiar. Híjole. ¿Y cuáles son las expectativas para este año? Porque habrá cosas que vayan a cambiar y a controlarse un poco. Ha habido acciones muy positivas también en materia de violencia para la mujer, las líneas telefónicas, la ayuda que se les ha brindado, pues también ha sido muy positivo. Yo quiero saber para este año, ¿cuáles son las expectativas en los crímenes más fuertes? Pues mira, yo creo que en robos están subiendo los robos a medida que va levantándose el confinamiento. Es lógico, están subiendo robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio. No en todos los estados, pero hay una tendencia hacia el incremento. Dos, probablemente ya veamos una reducción de estos delitos sociofamiliares que te comento. Algunos estados y municipios han hecho lo correcto, la prevención, pero yo creo que aquí podemos ser mucho más efectivos, ¿no? Yo creo que seguimos muy estresados con el tema de la pandemia, tema económico, tema social, y esto se puede reflejar en violencia familiar. Entonces hay que hacer campañas preventivas al respecto. Sí, como de información. El tema en lo que más me preocupa a mí, el secuestro también es una gran historia de éxito, porque ahí sí hemos tenido reducciones en los últimos años y son muy buenas, ¿no? Quiere decir que algunas unidades de antisecuestro de los estados funcionan bien, aunque es justo decir que no todo se reporta en este tema, ¿no? Y que hay levantones y desapariciones que no se reportan. Y el tema que más le duele a México siempre es el tema de homicidios. Seguimos teniendo una de las tasas más altas de homicidios del mundo. Solamente somos superados por países como Sudáfrica, Venezuela, Brasil, Colombia ya no, ya estamos más altos que Colombia, pero
Honduras o El Salvador. Y esto tiene que ver con un solo tema, ¿no? La principal causa de homicidios en México, pues es el mercado negro de drogas. Eso es lo que nos genera todas estas narcoejecuciones. Y nos van colapsando el Estado de Derecho en todo el país, ¿no? Es el plata y plomo que nos van minando la seguridad, la tranquilidad, pero también el Estado de Derecho. Sí, definitivamente. Yo estoy segura que en algún momento saldremos a la calle sintiéndonos cómodos, tranquilos, pudiéndonos poner nuestras cositas a medida que se vaya dando más información, más empleos, más oportunidades. Y vayamos saliendo obviamente de este confinamiento que ya nos está cansando muchísimo. Muchísimas gracias, querido Santiago, por estar con nosotros el día de hoy. Igualmente, muchas gracias y buen día. Buen día, Santiago Roel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección. Y por cierto, yo quiero aprovechar 2 segunditos para mandarle saludos a nuestros amigos del chat de centralfm.com. Ileana Morman, te mando un besote. Mini Rochi, Hugo Guerrero, Laguser, qué gusto tenerlos por aquí. Gracias por seguir escribiendo. Esta familia, no saben qué linda es. Y les mando todo nuestro corazón, igualmente a la gente que nos escucha en diferentes puntos de la República Mexicana. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con y estoy más que lista también para recibir con todo mi cariño a Adriana Braniff. Braniff, ¿cómo estás en Miami? ¿Cómo estás, Dore? Muy bien. Pues aquí viendo, antes de entrar al comentario internacional, fíjate que Elton John canceló sus conciertos, 2 conciertos, uno que tenía ayer, otro que tenía hoy en Dallas. ¿Por qué crees? ¿COVID? COVID, tiene COVID. Ya nadie se está salvando del COVID. No. Dicen por ahí, Dore, que si no te ha dado COVID, o eres muy cuidadoso, o eres cucaracha, o eres muy ordenado, o no tienes amigos. Pero bueno, deseamos que se recupere pronto Elton John. Así y que pues continúe con esta gira que es ya de despedida. El hombre ya tiene 74 años de edad. Oye, y esta gira mundial pues ya era su gira de despedida, Dore. Pues ya retomará, le vamos a dar 10 días para que vuelva a agarrar toda la enjundia y pueda volver a salir al The Road. Exactamente. Oye, Dore, hace unos días circulaba la noticia de que Rusia podría mandar equipo militar o soldados o ojivas o lo que tú quisieras a Venezuela y a Cuba, América Latina, sí, a casa de sus aliados. ¿Cuáles son? Pues sí, Cuba y Venezuela, y pues enviar ahí este despliegue militar. Claro, ahí te tengo una fotografía donde salen ellos dos, está Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y está Vladimir Putin, con cara de, claro, para eso son los amigos. Ahí claro está esa foto. Bueno, ya se nos olvidó, Dore, ya se nos olvidó que de milagro el mundo la libró después de aquella crisis de los misiles. No hay que olvidarnos de ese conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en el año de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos justamente de bases militares nucleares de alcance medio, ahí de origen soviético, ahí en la isla cubana. Esa vez la libramos, porque el premier soviético de aquel entonces, Nikita Khrushchev, anunciaba un acuerdo con el presidente de entonces de Estados Unidos, John F. Kennedy, para desmantelar, para retirar de Cuba varios misiles de estos que te platico, balísticos armados con ojivas nucleares, que apuntaban justamente hacia los Estados Unidos. Pero pues otra vez estamos cayendo en la misma historia, una historia que ya, pues la misma historia había superado. Esto, claro, es una amenaza de Rusia hacia los Estados Unidos, la amenaza de llevar el conflicto de Ucrania, ¿a dónde? A América, cerca de los Estados Unidos. No es secreto ya que Vladimir Putin haya discutido con el líder cubano una alianza estratégica, porque justamente el lunes, el Kremlin hizo pública una llamada que Vladimir Putin sostuvo con Miguel Díaz-Canel justamente para platicar de una coordinación de acciones en la arena internacional. Y también el presidente dictador cubano no tuvo empacho en publicar el día de ayer
en Twitter esta información. Y te voy a poner el tuit que dice así: sostuve, lo voy a leer literal y textual, no crean que leo mal, es que así no escribe. entiendo cómo lo escribió, pero así dice, mira: sostuve cordial y fructífera conversación telefónica con el presidente Putin. Intercambiamos sobre excelente estado, relaciones y desarrollo futuro, vínculos en las diferentes esferas. Y también sobre la actual situación internacional. Textual leído de cómo lo escribió Miguel Díaz-Canel. O sea, el presidente de Cuba está arreglando los problemas del mundo con su contraparte rusa, cuando ni siquiera ha podido arreglar los problemas tan básicos de Cuba, como el darle de desayunar, de comer y de cenar a los cubanos, ¿no? Esta entrada de Cuba y de Venezuela al drama de Ucrania, pues comenzó ya desde la semana pasada, cuando a principios de este mes, hace 2 semanas más o menos, el secretario de Relaciones Exteriores ruso decía en la televisión rusa, y trascendió aquí en Occidente, que no podía ni afirmar ni tampoco negar un despliegue militar de Rusia a Cuba y a Venezuela. Y es un hecho que Rusia ha estado reforzando sus lazos también económicos, militares, con esos dos países latinoamericanos los últimos años, y también una cooperación estrecha ahorita con el tema del coronavirus, Dore. Qué barbaridad. A mí cuando me dicen armas nucleares y estrategias, y me da una ansiedad, porque es una realidad que estamos viviendo un cambio de ideologías en todos los sentidos en el mundo, y siempre la gente quiere imponer la suya, y a veces es pues, con mucha fuerza. Sí, y más adelante vamos a hablar de otra arma que tiene Vladimir Putin, que es muy, muy interesante, porque aquí también se habla de asuntos económicos. El gas, Rusia es rico en gas. Prácticamente lo único que tiene Rusia en este momento es gas, y el problema es que Rusia abastece 1/3 parte del gas a toda Europa. Y si a eso le agregas que la estrategia de Vladimir Putin, que es un gran estratega, fue empezar este conflicto, o no empezarlo, porque el conflicto ya estaba ahí desde hace 8 años. Hacer más efectivo o más cruel esta amenaza, o tratar de hacer esta amenaza más real, justamente en invierno, pues es muy lógico que lo que pudiera estar pensando es cortar el suministro de gas a Europa justo en invierno, pero en ese asunto, pues ya el día de ayer el presidente de Estados Unidos ha hecho algunos acuerdos con países europeos para poder suministrar el gas en caso de que Vladimir Putin decida cortar este gas justo en invierno a sus vecinos europeos. Esto se va a poner color hormiga. A nivel análisis político está durísimo. Obviamente vamos a estar muy cerca de la información a través de tus redes sociales, mi querida Brani. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, gracias, Dora. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, con Adriana Branis, es mi nombre. Y sí, por supuesto, estamos también en el nuevo canal de YouTube de Central Equilibrio y en todas las redes de este hermosísimo equipo de Central FM Equilibrio. Gracias, querida Brani. Te mando millones de besos. Gracias. Gracias, Dora, igual. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Estamos de regreso, yo soy Dore Ferriz, estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con, y ya tenemos para todos ustedes la hora central de las 8. Estados Unidos inyectará $70 millones para que continúe la implementación de la reforma laboral en México. Del total de mujeres que se registraron como parte del mercado laboral en América Latina y el Caribe durante el 2021, el 11.8% no tiene trabajo, tasa de desocupación mayor a la de los hombres, según CEPAL. Los problemas económicos provocados por la pandemia COVID-19 orillaron al 52% de los hogares mexicanos con niños y adolescentes a pedir prestado para atender las necesidades básicas de su familia, esto según la encuesta en COVID-19 Infancia. El FMI recortó su previsión de crecimiento económico para México en 2022 a 2.8% desde el 4% estimado en octubre pasado. En caso de aprobarse la reforma eléctrica, habrá empresas del sector manufacturero del país que van a retirarse porque la CFE no tendría la capacidad de proveer energías limpias, así lo advirtió Index.
ANADE alertó que de avalarse la reforma eléctrica como está así, perjudicará a empresarios mexicanos porque, a diferencia de los extranjeros, no cuentan con medios de impugnación ante la cancelación de contratos o proyectos y no se va a aprobar. Ya nos lo acaba de decir Gabriel Cuadri. La producción nacional de hidrocarburos se estancó en diciembre del 2021, revelaron estadísticas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La inversión adicional de 8,000 millones de pesos que América Móvil realizará para entrar al mercado de televisión de paga está en manos de IFT, indicó Carlos Slimdovit, presidente del Consejo de Administración de tal firma. HSBC anunció que para el 2022 invertirá más de $100 millones en México para la experiencia digital del banco e infraestructura física, reveló su nuevo presidente del Consejo de Administración, Jorge Arce. En noviembre del 2021, la cartera de adeudos del SAT alcanzó $1,439,000 millones de pesos, 37% más que al cierre del 2020. Por otra parte, AMLO admitió que hay retrasos en las obras del Tren Maya y culpó a Rogelio Jiménez Pons, ex encargado del proyecto, de no aplicarse. A 3 años de suspendidos los trabajos del NAIM, se desconoce el costo real de toda la cancelación debido a que la ASF dio 3 estimaciones distintas y varias de ellas fueron por órdenes del presidente. De enero al 2021 ingresaron legalmente al país 151,515 unidades usadas, cuando en el mismo lapso, pero del 2016, entraron 137,599 por la crisis de semiconductores y otras cadenas de suministro en la industria automotriz. Usuarios de Easy y Telmex reportaron intermitencias en su servicio de internet, por lo que no pudieron realizar trabajo a distancia o tomar clases en línea. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por la violencia en zonas turísticas de Quintana Roo. El mexicano Christian R. y la canadiense Nu T. fueron detenidos por el asesinato de 2 canadienses, así como lesiones a otra extranjera al interior del Hotel Xcaret en Quintana Roo, lo informó la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la violencia no para. Un hombre que fue asesinado al interior de un hotel en la zona turística de Playa del Carmen en Quintana Roo. Las embajadas de los países de la Unión Europea, así como Noruega y Suiza, condenaron el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el domingo en Tijuana, Baja California. Pidieron a las autoridades mexicanas proteger a los comunicadores. Cientos de personas marcharon de manera pacífica para exigir justicia por los asesinatos de los periodistas Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado López en Tijuana, Baja California. Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, aseveró que México redujo los homicidios dolosos el año pasado gracias a la disminución de este delito en su entidad. La morenista Abelina López Rodríguez, alcalde de Acapulco, aseguró que la falta de empleo, la calor y la mala alimentación generaron violencia en el municipio de Guerrero. Alberto Capella, ex jefe de la policía de Morelos, presentó una denuncia ante la FGR contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco por los delitos de delincuencia organizada y contra su salud. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan confirmó la condena de cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa. Un tribunal federal ordenó a un juez de control resolver de nueva cuenta si Emilio Lozoya debe o no continuar sujeto a prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y vamos a continuar platicando sobre la misma línea de la delincuencia en nuestro país. La mitad de los robos en transporte público, según reportes a nivel nacional, se cometen en el Estado de México y cada día se registran 23 asaltos a bordo del transporte público en la entidad mexiquense. Voy a saludar con todo mi cariño a José Antonio García García, diputado federal del PAN. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días.
Hola, estimada Dore Ferriz, ¿cómo estás? Y también envío un fuerte abrazo a don Pedro a la distancia. Un gusto saludarles y por supuesto a todo tu querido auditorio de Central FM. Muchísimas gracias, José Antonio. Y va de regreso los saludos y el cariño que también te tenemos. Qué importante es hablar de este tema de la delincuencia, porque, pues si bien es cierto, ya de entrada, para salir a la calle es un tema porque tienes miedo a contagiarte del coronavirus. Pero encima vas con otro miedo. ¿Dónde guardas tu dinero para que no te lo quiten, para que no te asalten? Hemos visto videos de cómo hasta los propios usuarios de los transportes toman justicia. Claro. Sí, mira, respecto a este tema, Dore, déjame comentarte que efectivamente los ciudadanos están hartos de la inseguridad que permea en el contexto de transporte público en la entidad mexiquense. Y vemos desafortunadamente una nula eficiencia de parte de las autoridades para combatir este delito. Este delito lastima con mayor incidencia a la población más vulnerable, y déjame comentarte, Dore, que desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de un servidor, hicimos un llamado muy enérgico al gobierno del Estado de México para que a través de la Secretaría de Seguridad mexiquense se puedan implementar estrategias eficaces y contundentes, con la finalidad, desde luego, pues, de combatir y de frenar el robo en el transporte público de la entidad. La verdad parece imparable este delito, y te señalo esto porque, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este ilícito creció 13% en el 2021. Sí. O sea, se registraron 8,421 asaltos a bordo de dicho transporte. Y tú puedes darte cuenta de que día a día es más frecuente ver videos de robos en el transporte público a través de las diferentes plataformas sociales, donde se puede observar cómo los delincuentes operan con una total impunidad y con lujo de violencia, ¿no? Sin que las autoridades en materia de seguridad hagan algo. Lo que causa mucha indignación y enojo, ¿no?, de parte de los ciudadanos, es al ver que dicho delito sigue a la alza y no se puede controlar. Quiero señalarte que la mitad de los robos en el transporte público, Dore, a nivel nacional, se cometen lamentablemente en nuestro estado, en el Estado de México, donde cada día se denuncian ante la Fiscalía de Justicia de nuestro estado 23 asaltos a bordo de este medio de transporte, ellos sin considerar, ¿verdad?, que hay que señalar que 9 de cada 10 delitos no se denuncian, por lo que imagínate la cifra, podría aumentar considerablemente, ¿no?, incluso hasta más de 100 robos por día. Imagínate la preocupación y el contexto tan delicado del tema. Sí, porque aparte se trata de personas que luego tienen no nada más uno, sino 2 o 3 turnos, porque lo que están buscando es sacar adelante a su familia. Entonces se suben al transporte para llegar al trabajo, sobre todo en quincenas, ¿no?, que aumentan muchísimo. Ya no les da tiempo de ir a levantar una denuncia porque están ocupados, porque tienen sus trabajos y son víctimas de este delito, y tenemos que encontrar la forma en donde podamos transportarnos con seguridad, ¿no? Sentir que vamos a llegar vivos a nuestras casas, José Antonio. Sentirnos respaldados, ¿no?, por quien tiene y quien debe de llevar a cabo el contexto de responsabilidad. Pero hoy en día los ciudadanos viajan con miedo, viajan con temor, con preocupación, pues de ser despojados, ¿no?, en cualquier momento sus pertenencias que pues con tanto esfuerzo han adquirido, ¿no? Claro. Incluso hasta perder en ese trayecto la vida, ¿no? Lamentablemente el robo a transporte público se ha convertido en un verdadero cáncer para miles de personas, usuarios de dicho transporte. El INEGI dice que 7, fíjate nada más lo delicado del tema, 7 de cada 10 personas en nuestro país se sienten inseguras al viajar en este medio de transporte, ¿no?, en el Estado de México. Por ello que el gobierno del Estado de México debe de garantizar, y hacemos un llamado nuevamente respetuoso, ¿verdad?, porque pues los usuarios que utilizan este transporte público deben de viajar con la tranquilidad, con la seguridad a sus destinos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros, Dore? Es importante también señalarte que buscando frenar este tema que tanto lastima a la ciudadanía
En el periodo pasado de sesiones, en el periodo anterior, nosotros presentamos ante el Pleno Legislativo de la Cámara de Diputados una iniciativa, porque van a decir, bueno, diputado, estás mencionando el tema, pero ¿qué estás proponiendo, no? Nosotros ya propusimos una iniciativa de reforma para modificar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad, ¿verdad?, de catalogar el robo en el transporte público como un delito que amerite prisión preventiva oficiosa y establecer también sanciones de hasta 15 años de prisión para quien comete este delito, Dore. Eso es de lo mejor que podría pasar, porque por lo menos no salen impunes, además de que muchas de las unidades traen cámaras, entonces está más fácil lograr identificar su rostro y dar con los delincuentes, y con esta moción reducir este tipo de violaciones a los derechos de cualquier persona de transportarse y de sentirse más seguros. Sí, así es. Yo creo que es muy importante que redoblemos esfuerzos en esta materia. El gobierno del Estado, a través de la Fiscalía, a través de su Secretaría de Seguridad, creo que tiene que implementar operativos y desde luego hacer un llamado también a la ciudadanía. Tenemos que denunciar, y yo también abono a la sensibilidad de los diferentes grupos parlamentarios para que esta iniciativa que propusimos en el Pleno, bueno, pueda ser una iniciativa aprobada y con esto pues logremos inhibir este delito que va a la alza y que, te digo, lamentablemente se siente imparable, ¿no? Lamentablemente los robos en el transporte público no fueron los únicos delitos que aumentaron en nuestro estado, ¿no? También aumentaron los homicidios un 4% al pasar de, fíjate nada más el dato, de 3.575 en 2020 a 3.719 en 2021. Así como los robos a casa o habitación también aumentaron un 9%, las extorsiones aumentaron un 10%. Entonces yo creo que es un tema que urge tomarlo con toda la seriedad de parte de la instancia correspondiente. Necesitamos brindarle seguridad, es una preocupación inminente de parte de la ciudadanía y creo que para eso nos pagan, para brindarle seguridad y una mejor calidad de vida a los mexiquenses. No, bueno, y tenemos todas las esperanzas. Por favor, nos mantienes informados de qué es lo que procede. Seguramente va a pasar, se va a aprobar esta moción para que podamos nosotros como usuarios pues tener más seguridad en todos los sentidos. Querido José Antonio, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que no pase mucho tiempo para volver. Te mando un fuerte abrazo, estamos a la orden, con mucho aprecio, con mucho cariño, y te reitero el abrazo a mi querido don Pedro. Te lo agradezco. Un excelente día y saludos a tu auditorio. Éxito. Muchísimas gracias, diputado, gracias igualmente. Pues ahí está diputado José Antonio García. Y efectivamente, eso es bueno, que se estén tomando medidas y se estén impulsando propuestas para proteger a las personas que con honestidad salen a ganar su dinero. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y vamos a ponernos directamente en comunicación con Roberto José Pacheco. Te saludo con todo mi cariño. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimada Dore, te saludo con mucho gusto. Bueno, te comento que como ya es tradicional, a finales de cada mes de enero de cada año, el titular en turno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos rinde un informe anual de labores ante el Congreso Federal. De esta manera, Rosario Piedra Ibarra presenta ante la Comisión Permanente su reporte, su informe, pero lo hace de manera virtual en sesión semipresencial, todo esto por la pandemia. Al margen de las cifras, Dore, las cifras alegres sobre las recomendaciones que ha emitido la CNDH, Rosario Piedra se refirió a un hecho que ha indignado a la sociedad mexicana sobre el bebé exhumado de un panteón en Iztapalapa y hallado en el penal de San Miguel de Puebla en la entidad poblana. En ese sentido, advierte que el organismo autónomo no atrae ningún caso por capricho o presión de nadie. Dice que la CNDH estará atenta de que tanto las autoridades de Puebla como la Comisión Estatal de la CNDH cumplan su función para que ese delito no quede impune. La ombudsperson, como se dice, señaló que el organismo es más autónomo que antes y que en 2 años ha dado mejores resultados. Esto es lo que dice Rosario Piedra. Escuchemos.
Nuestra transformación está siendo percibida por la ciudadanía. Esto demuestra que el esfuerzo no ha sido estéril, que a pesar de la brutal campaña mediática que enfrentamos desde hace 2 años, al pueblo no se le engaña. Todas nuestras acciones han sido orientadas en beneficio de las víctimas y se expondrán siempre con transparencia, porque buscamos resultados reales y contundentes que trasciendan al discurso. Bueno, es lo que dice Rosario Piedra. Y en otro asunto, mi querida Dore, la senadora Olga Sánchez Cordero, quien es presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, ella sale al paso de rumores y descalificaciones que se han percibido al interior de la mayoría de Morena en el Senado. Sánchez Cordero asegura que nadie está solicitando la remoción del senador Ricardo Monreal como coordinador parlamentario de Morena, ya que él, dice Olga Sánchez, es un gran operador político y que ha construido confianza al interior de la bancada y también no solamente con Morena, sino con las demás fuerzas políticas representadas en el Senado. Afirma que el senador Monreal no está contra la pared y tampoco está en el ambiente de la fracción parlamentaria su remoción o permanencia de su coordinador. La legisladora acotó que esta reunión a la que han convocado alrededor de 30 senadores de Morena para el día de viernes, este próximo viernes, solo es para tratar el tema de la comisión especial sobre Veracruz. Esta comisión especial que se puso en marcha a partir de diciembre, pero es una comisión especial que se conformó con el aval de la Junta de Coordinación Política, pero donde estuvieron al margen la mayoría, o mejor dicho, la bancada de Morena. Así pues, el día viernes habrá una plática a puerta cerrada para saber cómo está el asunto de esta comisión especial sobre Veracruz, ya que los morenistas argumentan que solamente es para golpear precisamente al gobernador Cuitlagua García. Bueno, veremos qué pasa con Morena y sus problemas internos. Dore, mi reporte. Definitivamente estaremos al pendiente de tu reporte, justamente, mi queridísimo Roberto José Pacheco. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego, buen día. Igualmente, Roberto, muchísimas gracias. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de vuelta, yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y es momento de ponernos en comunicación con Francisco Niembro, a que saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Dore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, un día frío en Miami también. Definitivamente frío por todas partes y es un muy buen momento para que los hackers que no tienen nada que hacer se metan a toquear y hay buenos resultados ahí en acciones en contra estas bandas de ciberdelincuentes, ¿es correcto? Así es, les voy a comentar un poco acerca de acciones que tomó Rusia en contra de una banda de ciberdelincuentes muy, muy importante. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido como es FSB, que es similar o el equivalente al FBI en Estados Unidos, acaba de anunciar que se realizaron acciones simultáneas de intervención y se logró cerrar las operaciones de la banda de ransomware Revil, muy conocida banda y muy peligrosa. Esta acción sorpresiva seguramente enviará un mensaje a otros grupos delincuenciales que están actuando dentro y fuera de Rusia, ya que el operativo consistió en realizar 25 redadas en diferentes direcciones que se supone pertenecían a 14 miembros del grupo. Todo esto se dio en las ciudades de Moscú, San Petersburgo y Lipetsk. Se piensa que esta banda, que cerró sus operaciones supuestamente en julio pasado e intentó un regreso fallido en septiembre, fue la responsable de algunos de los ataques más dañinos de los últimos 12 meses, incluidos los que se dirigieron a las empresas norteamericanas como Colonial Pipeline, si lo recuerdan, una empresa encargada de transportar el combustible a lo largo de la Unión Americana, JBS Foods, una de las empresas de productos alimenticios más importante en Estados Unidos también, y la firma de tecnología Kaseya.
La agencia FSB dijo que recuperó más de 426 millones de rublos, 500,000 euros, así como $600,000 en efectivo, billeteras de criptomonedas, computadoras y 20 autos de lujo. Mediante un comunicado, esta agencia declaró que el operativo se llevó a cabo a petición, esto es importante, de las autoridades estadounidenses, quienes a su vez fueron notificadas de los resultados. Los miembros de la banda de ransomware fueron arrestados y acusados bajo la ley rusa por el cargo de presunta circulación ilegal de medios de pago. Hasta ahora las autoridades rusas no han dado a conocer los nombres de los implicados. En el comunicado oficial, tanto la agencia FSB como el Ministerio del Interior de Rusia informan que gracias al trabajo conjunto de estas dos agencias, la banda criminal dejó de existir y se logró neutralizar la infraestructura de información que se utiliza, pues desde luego, para fines delictivos. La noticia del operativo, Dore, es un operativo sorpresa. Se produce tan solo 2 meses después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos a un ciudadano ucraniano de 22 años, por cierto, vinculado con el ataque cibernético contra la empresa de tecnología Kaseya, norteamericana. Otros 7 pandilleros de Revil también fueron arrestados a lo largo del 2021 tras operaciones coordinadas con Europol. También en el mes de julio, el presidente Biden, lo recordaremos, invitó a Rusia a seguir su ejemplo, presionando al presidente Vladimir Putin para que tomara medidas para desmembrar estas bandas criminales. Pues bien, la acción tomada por la agencia rusa también se produce pocas horas después de que un importante ataque cibernético derribara los sitios del gobierno de Ucrania hace algunos días. El ataque incluyó sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y el Gabinete de Ministros de Gobierno, lo cual suena muy sospechoso. Los funcionarios de Ucrania dijeron que era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero también señalaron que existe una larga historia de ataques cibernéticos rusos contra Ucrania. Lo que hoy vemos, Dore, y observamos es que cuando las agencias de seguridad se lo proponen y trabajan de la mano con otros países, desde luego que es posible desmantelar organizaciones delincuenciales dedicadas a los ciberataques. Esperemos ver más de estos operativos, ya que su impacto es a nivel mundial. Cualquier acción que tome cualquier agencia a nivel del mundo puede beneficiar a todos. Gracias y estamos a la orden. Es correcto, me encanta este tema, Francisco, porque además ellos empezarán a marcar la pauta de cómo regular todo lo que está sucediendo en materia de Internet, porque ahí está nuestra vida, ahí está todo el mundo, todas las transacciones, el dinero, los movimientos. Entonces hay que voltear a ver las acciones que está tomando Rusia para entonces literalmente copiarlas, Francisco, y entonces empezarnos a sentir más seguros, ¿no? Esa es la idea, ver lo que hace el vecino y aplicarnos. Pues sí, se vale. Se vale, claro. Querido Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A la orden, Dore, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Pues sí, ahí lo tienen. Definitivamente son acciones que tenemos que empezar a voltear a ver con el fin de sentirnos más seguros. No sé si a veces les pase a ustedes que agarras tu teléfono y dices, ay, no, me están viendo. No sé, como que sí está todo, ves datos de que te están viendo, que te están rastreando, que los números, en fin, esto que está pasando al final es muy positivo para normalizar o para meter leyes y normas que nos protejan. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y me encanta hablar de los deportes que tanto los extrañamos durante los encierros del COVID. Ver retomar esta acción se me hace, de verdad era tan necesario. Mi queridísimo Alex Reyes, te saludo con mi cariño, ¿cómo estás esta mañana? Muy bien, Dore, gusto en saludarte, muy buenos días. Buenos días. Pues mira que tenemos deportes afortunadamente vasto y muchas disciplinas y comenzamos
con lo más importante que está ocurriendo, que es el Abierto de Australia, Dore. Se están disputando, bueno, ya se terminaron los cuartos de final y ya están listas todas las series de semifinales. ¿Cuál es una muy buena noticia? Y ahorita retomamos el tema del Abierto de Australia. Para México se vienen 3 semanas de extraordinario nivel de tenis en México. La última semana del mes de febrero, Acapulco, con las figuras que ya sabemos. Además, vendrá el nuevo campeón del Abierto de Australia, sea cual sea de los 4, estará en Acapulco. Esa misma semana también en Guadalajara, el WTA 250 tendrá la presencia de la campeona del US Open, la británica Emma Raducanu, y una semana posterior en el Abierto también de Monterrey estarán muchas figuras, de nueva cuenta Emma Raducanu, Leila Fernández, la canadiense, es decir, estará la final del US Open del año anterior, estarán jugando en Monterrey. Pero esta noche madrugada hemos tenido otra vez un altísimo nivel de tenis. El griego Stefanos Tsitsipas no tuvo muchos problemas para acceder a la ronda previa a la pelea por el título, derrotó al italiano Yannick Sinner en 3 sets. La verdad es que fue un duelo cómodo dentro de todo para el griego. Posteriormente, la que puede ser considerada, o mejor considerado, el partido del torneo. Daniil Medvedev, número 2 del mundo, estuvo a un punto de perder el partido, perdió los 2 primeros sets, estaba 5-4 en el tercero, se recuperó, ganó el tercer set del cuarto y el quinto al canadiense Félix Auger-Aliassime, y con esto Daniil Medvedev sigue en esta inercia de convertirse en el número 1 del mundo. Para ello, tiene que derrotar en las semifinales a Stefanos Tsitsipas y posteriormente en la gran final ya sea a Rafa Nadal o a Matteo Berrettini, el otro italiano. Extraordinario nivel de tenis que hemos visto, al igual que en las mujeres. En las mujeres, la de casa, que es Ashley Barty, pues es la gran favorita para alzarse con el título. Tendrá que superar también a cualquiera de las rivales. Ahí estaremos muy al pendiente de lo que pasa. Danielle Collins derrotó a Alice Cornet de Francia y enfrentará en semifinales a Iga Swiatek, la polaca, esta jovencita que maravilló hace algunos meses. Bueno, pues hoy está de nueva cuenta en semifinales. Y la gran historia para el tenis de México sigue siendo este chavo de Yucatán, Rodrigo Pacheco, 16 años, y está entre los 8 mejores del Australian Open en la categoría junior. Ayer se impuso a Nikod, el checo, y hoy estará enfrentando en los cuartos de final al paraguayo número 3 del ranking mundial de la ITF, Vallejo. Así es que se antoja un gran duelo entre latinoamericanos, pero Rodrigo está convertido en la gran sensación del tenis mexicano. Está jovencito, 16 años, pero tiene un nivel maravilloso este chavo de Yucatán y está llamado a ser, ojalá sí sea, que nos hace tanta falta un mexicano brillando en la rama varonil como están en las mujeres Renata Zarazúa y Juliana Olmos, ahí entre las 150 mejores del mundo. Bueno, Doro, y por otra parte también hay que destacar, estamos a 9 días del inicio de los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022, con todas las complicaciones entre el COVID, la contaminación tan alta que ha anunciado el propio gobierno. Bueno, pues se llevará a cabo la edición 2022 de los Juegos Olímpicos Invernales. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana. El atleta de patinaje Donovan Carrillo, que ha maravillado tanto en las últimas instancias, en las últimas temporadas, bueno, pues fue quien recibió el Ávaro Patrio. Estará acompañado en la delegación por otros 3 atletas, Sarah Schlepper, Rodolfo Dickinson Somers y Jonathan Soto, en la modalidad de esquí alpino. Y bueno, esto dijo Donovan Carrillo, quien pues está convertido en una gran figura para Latinoamérica del patinaje artístico sobre hielo, el abanderado. Siempre me ha gustado desafiarme a mí mismo y ver hasta dónde puedo llegar. En inicios de la temporada hubo caídas en competencias, hubo accidentes por ahí. En el mes de octubre tuve un golpe bastante fuerte donde me golpeé la quijada en el intento de 1. Y pues todo esto es aprendizaje. La verdad es que gracias a esos errores hemos podido trabajar mucho en la parte técnica para
para prevenir todo este tipo de situaciones y mejorar los saltos, que sean más consistentes, que sean más fáciles de vista para que tengan una mejor calificación por parte de los jueces. Pues mucha suerte a esta delegación mexicana de 4 integrantes que nos representarán en los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing. Algunas otras noticias en la NFL, mientras estamos en la antesala de las finales de conferenciadores. Sean Payton se retira, Tom Brady deja entrever una amplia posibilidad de retirarse, que sería una sacudida tremenda para la Liga de Fútbol Americano. Dice que si no está al 100%, sus compañeros no merece que esté él y que esté alguien más. Además de que pues sabe que su familia lo necesita cada día más tiempo. En fin, es la gran noticia, la posibilidad de que Tom Brady se retire, y de la NFL hablaremos ya mañana y el viernes previo a las finales de conferencia. Querida Dore, te mando un abrazo, muy buenos días. Igualmente, mi Alex, muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar, platicarles que la reforma energética propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que actualmente es revisada por los legisladores ya afecta las 9 inversiones, así lo consideró Amado Villarreal, director de Clúster Energético de Nuevo León. Luego de que habitantes de la alcaldía de Miguel Hidalgo se quejaron por el almacenamiento de tanques de gas Bienestar en la ex refinería 18 de marzo, por el olor que perciben en sus hogares y otras afectaciones, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, prometió que serán retiradas, pero no dio fecha exacta. El car hacking es la nueva modalidad de robo de automóviles en las que se emplea la llave inteligente del vehículo sin necesidad de una llave física, alertó Ocelot, el equipo de seguridad ofensiva de Metabase Q. Este año los ciberataques por ransomware no van a ceder y la tendencia es que aumenten, así lo alertó la firma de ciberseguridad Kaspersky. Para las víctimas de ransomware, principalmente empresas, un incidente representa pérdidas económicas por la imposibilidad de operar durante días o semanas y la exigencia de un rescate, además de tener implicaciones en su reputación. Para finales de este año, podría haber en México 127.5 millones de líneas móviles de telefonía, según estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Además, 105.6 millones de líneas móviles contarán con Internet. Este año, las líneas de telefonía móvil tendrán una penetración de 98 líneas por cada 100 habitantes y un crecimiento anual de 1.84%, equivalente a 4.6 millones de líneas. En tanto, las líneas móviles de Internet alcanzarían una teledensidad de 82 líneas por cada 100 habitantes, un crecimiento del 2% respecto al año anterior, con lo que sumarían 4.2 millones de líneas. Estados Unidos expresó su preocupación a México sobre las implicaciones para la competencia si su regulador de telecomunicaciones permite que el gigante América Móvil ingrese al mercado de televisión de paga de la nación latinoamericana, así lo informa Reuters. Hasta 64% de los hogares mexicanos modificaron la manera en la que hacen sus compras en el supermercado buscando un menor desembolso. Lo detecta así un estudio de Kantar Worldpan. Todos cambiamos nuestra forma de comprar. Hoy muchísimos es por línea. A veces ya cuando haces la compra haces más la vuelta alrededor del súper y luego carrileas. Esto con el fin de economizar y objetivizar tu dinero en casa. Y por último, Fernando González tomó posesión de la dirección general de la operadora de restaurantes Alsea, en sustituto de Alberto Torrado, quien se mantiene como presidente del Consejo de la Administración. Y con esta información, y ya todo en mano, me despido a nombre de este maravilloso equipo de trabajo y, por supuesto, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Los esperamos el día de mañana. Les recuerdo, la pregunta del día está a su disposición en todas nuestras plataformas digitales. Tenemos la repetición en nuestro canal de YouTube, Central Equilibrio. Ahí nos van a encontrar como Central Equilibrio y, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. O sea, no hay pretexto de que nos encuentras, nos encuentras. Gracias por su participación. Pasen un bonito día. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.